El caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo ha salpicado hasta ahora solo a dos figuras del Congreso, los presidentes del Senado y de la Cámara. No obstante, en medio de este escándalo han salido a relucir otras piezas que podrían llegar a ser clave para armar el rompecabezas de este presunto entramado de corrupción en el Poder Legislativo. En las últimas horas, Caracol Radio reveló que Gestión del Riesgo supuestamente entregó un contrato por más de 20.000 millones de pesos para ollas comunitarias en el municipio de Albania, en La Guajira. Los recursos se habrían usado para financiación de campañas políticas. La denuncia salpica a la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, célula a la que llegaron las reformas a la salud y pensional. Nuestra administración municipal de Albania no ha recibido ni un solo peso con la unidad de riesgo. Tampoco hemos administrado contratos que tengan que ver con las ollas comunitarias. Durante mi campaña Cambiemos para Albania tampoco, y en la administración mucho menos. Otro de los congresistas que ha sido mencionado es el senador conservador Carlos Andrés Trujillo. El actual director de Gestión del Riesgo insinuó que Trujillo supuestamente era uno de los jefes políticos de Sneider Pinilla. Para la Fundación Paz y Reconciliación, Gestión del Riesgo se habría convertido en una entidad para presuntamente pagar favores políticos. La unidad se ha convertido en un contratadero y en un pagadero de favores políticos donde desafortunadamente los recursos que tienen que ir a la atención eficaz del riesgo se ven vilpendiados por distintos intermediarios que han estado presentes también en distintos gobiernos. Y lo segundo es que ha sido muy complicado o no ha sido suficiente la labor anticorrupción que ha tenido el gobierno nacional. Otra de las aristas de este caso es que el presidente Petro ordenó a Gestión del Riesgo suspender los giros a Corpo Urabá y Corpo Antioquia. De esta última corporación es directora Liliana Taborda, amiga de María Eugenia Lopera, la actual presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara y quien tiene en sus manos el trámite de las reformas laboral y pensional. Lo que muchos se preguntan es si con este escándalo se logran frenar, afectar o incluso potenciar las reformas que están en el Congreso. La reforma pensional, que era la que estaba a punto de salir para muchos, tiene que ser suspendida, toda vez que hay un manto de dudas sobre la actuación del presidente del Congreso, de Iván Name, y del presidente de la Cámara de Representantes. Toda acción debe tener una consecuencia, y en este caso, la reforma pensional del presidente Petro, que está manchada de corrupción, no merece una suerte distinta a ser hundida o a ser archivada. Yo le pido a la Cámara de Representantes que piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. No pueden ser excusa estos hechos de corrupción para que las reformas no sigan su trámite. Es más, cada día que se dilata el trámite de las reformas, de facto hace que estas reformas ya estén hundidas y solo se benefician aquellos que han sido opositores a las reformas, como el mismo presidente Iván Name. Muchos congresistas que pueden apoyar genuinamente la reforma, pues van a decir que no la apoyan por tener miedo a que los tilden de que estaban recibiendo dádivas por apoyar la reforma, porque la acusación es que esa plata era para apoyar reformas en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Incluso pueden haber recusaciones contra congresistas de partidos por simplemente apoyar la reforma. Así que esto va a ser traumático y yo diría que si estaba difícil que pasaran las reformas, va a estar aún más difícil. Indiscutiblemente tiene un impacto en el trámite de las reformas en el Congreso de la República. Sobre todo las propuestas más importantes para el gobierno están en este momento rodeadas de un manto de falta de credibilidad, de falta de transparencia. Tanto las organizaciones políticas como las directivas del Congreso de la República van a tener que trabajar muy duro para renovar acuerdos, pero sobre todo para dar garantías de que el trámite realizado en las reformas más importantes. Pues ese es el debate, esa es la discusión. Aquí les hemos mostrado todas las caras de esta historia. ¿Deben seguir o no deben seguir las reformas su trámite en el Congreso? La pensional que viene, la laboral, incluso la misma reforma a la salud que se creía que ya estaba muerta, que la pretendían resucitar luego del acuerdo con la CPS, pues quedan en stand-by, quedan con ese manto de duda porque nada más y nada menos, Paula, es el presidente del Senado, Iván Name, es el presidente de la Cámara, los que tienen esa duda sobre si recibieron o no recibieron el dinero que iba para los niños de La Guajira, pero que terminó siendo para comprar
aparentemente sus votos, su gestión en el Congreso. Ya vimos cómo fue la gestión del doctor Iván Name, que decía una cosa en público y luego se retiraba del recinto para que luego se diera el trámite. En fin, ¿qué pasará? ¿Seguirán las reformas o esto quedará en stand-by? Esa es la pregunta del millón, porque la verdad es bien difícil el camino que debe seguir ahora el Congreso, como con todo este manto de duda alrededor. Y fíjese usted que no necesariamente la oposición es la única que está diciendo, quizá aquí deberían pararse muchos trámites. También voces afines al gobierno están diciendo, sí, hay que reconocer que queda un manto de duda y la cosa va a ser complicada. Pero por otro lado, lo que tenemos es al presidente construyendo ese contraargumento que lo decía ahora en esta primera intervención que usted nos mostraba, Giovanni. Él decía, mire, 2 corruptos para buscar parar las reformas. Ese es el contraargumento que entonces está construyendo el gobierno. 2 corruptos que quizás sean más de 2 corruptos, porque ustedes han visto que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres se convirtió de alguna manera en una caja menor. ¿Una caja menor para qué? Pues para distintos usos, unos legítimos, otros ilegítimos, y sobre la unidad de gestión de riesgo caen 3 características fundamentales. Una, el que no es parte de una ley de garantías, es decir, que en plenos procesos electorales puede seguir funcionando en su condición de atención de riesgos. 2, que puede hacer contratación directa, es decir, no tiene que hacer licitaciones, ni Colombia Compra Eficiente, ni nada de esas plataformas de transparencia, puede contratar directamente. Imagínense ustedes el botín tan atractivo para la corrupción que es algo que no tenga ley de garantías y que pueda contratar directamente. Pero tercero, estábamos viendo la nota en la que presuntamente la congresista Marta Peralta se vería involucrada, y es la que tiene que ver con las ollas comunitarias que es un programa de este gobierno cuyo presupuesto para el año pasado, para darles a ustedes una idea, superó los 110.000 millones de pesos, 110.000 millones de pesos, tremendo programa, 40% se desarrolla en La Guajira, se compran unos ingredientes, ponen a la gente a cocinar, se reparte y se ataca la nutrición por una parte y por otro lado se genera economía popular. Lo malo es que en Albania, en La Guajira, no hubo plata para pagarle a quienes hicieron esas gestiones y resulta que la plata anda embolatada y ahí vienen las suspicacias. Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y empieza a haber señalamientos para todos lados. Esos señalamientos para todos lados son la clave en este momento para ver qué va a suceder en el Congreso. Yo no creo que deberían pararse las reformas automáticamente o que se tomara una decisión institucional. Creo que eso es darle argumentos al gobierno, seguramente buenos argumentos, para decir aquí nos están acorralando, no nos están dejando actuar. Todavía no hay un fallo judicial, no hay investigación de la Fiscalía, no se sabe exactamente qué va a decir Olmedo López, no se sabe qué decir Sneider Pinilla, como para decir a estas alturas las reformas se tienen que paralizar. No, que las reformas sigan su curso, pero que los congresistas sean muy conscientes de qué están votando y qué está observando la opinión pública sobre sus votos. A mí me parece muy interesante lo que dice Ariel Ávila de la Alianza Verde cuando afirma habrá muchos congresistas que prefieren quedarse quietos, que prefieren no votar, porque no saben dónde va a parar este escándalo y el día de mañana, si resulta que no es una narrativa de golpe blando, sino un acto de corrupción monumental, terminan involucrados allí sin saber exactamente por qué.